Imaginen esto, un esfuerzo por crear más de 71,000 puntos de organización política, por todo México. 71,000. Una cifra impresionante, la verdad. Ese es el tamaño del plan actual de Morena con sus nuevos comités seccionales de defensa de la transformación, los famosos CSDT. Exacto. Hoy, bueno, vamos a meternos de lleno en este proceso. Tenemos aquí los documentos oficiales, la convocatoria, los lineamientos, todo el detalle del cómo y el qué. Y no solo eso, también análisis más profundos sobre la historia, la identidad, los retos de Morena, de la 4T. Cierto. Y artículos de opinión, noticias, que están siguiendo esto muy de cerca, incluyendo ya las primeras críticas, ¿no? Así es. Nuestra misión aquí entonces es tratar de entender juntos qué son estos comités, por qué esta apuesta tan grande justo ahora, cómo funciona el proceso, paso a paso. Y lo crucial, creo yo. Sí, exacto. Las oportunidades reales y también los desafíos, los riesgos evidentes que tiene una tarea, monumental como esta. Vamos a explorarlo a fondo. Exactamente. Estamos hablando de una de las iniciativas de organización partidista, más ambiciosas en la historia reciente de México, sin duda. Y nuestro análisis se va a centrar en cómo esta estructura tan grande se conecta, o quizá choca, con esa identidad que Morena dice tener de partido-movimiento. Ese concepto es interesante. Sí, vamos a poner sobre la mesa los objetivos oficiales y a contrastarlos con las críticas, los riesgos que ya distintas fuentes están señalando. Todo, claro, basado en la información que tenemos. Veremos qué nos dicen estos documentos sobre la estructura, el propósito y las tensiones que ya se ven venir. Perfecto. Pues empecemos por lo básico, para que todos entendamos de qué va esto. Según los lineamientos oficiales que revisamos, los CSDT son, Unidades Organizativas Territoriales. Ese es el término formal, sí. Y su meta principal, al menos en papel, es fortalecer la participación de la militancia. O sea que la gente participe más. Se plantean como espacios de decisión para organizar las elecciones, pero ojo, también para promover los valores del movimiento, defender el voto. Y algo muy concreto que mencionan, ayudar a que haya más afiliados. Y esa meta de afiliación es, bastante ambiciosa. Los documentos hablan claro, pasar de los 8 millones que tienen registrados ahora a 10 millones para finales de año. 10 millones. Son 2 millones de nuevos militantes en pocos meses. Una cifra enorme, que dependería muchísimo del éxito de estos comités, claro. 10 millones. Vaya, eso redibujaría el mapa de la militancia partidista en México. Ahora, mencionaste antes la idea de partido-movimiento. ¿Cómo encajan estos comités ahí? Es un punto clave, fíjate. Las fuentes como el análisis de Marcus y Mayo que tenemos describen a Morena justo así. Partido-movimiento. ¿Y eso qué significa exactamente? La diferencia con otros partidos. La idea es diferenciarlo de partidos más, digamos, tradicionales, que a veces se enfocan mucho en su estructura, en la burocracia interna o solo en buscar el voto del electorado más volátil. Un partido-movimiento, en teoría, busca combinar esa estructura organizativa con una movilización social constante, no solo cuando hay elecciones. Entiendo, como una mezcla, organización formal y activismo de base, pero permanente. Correcto. Y según uno de los documentos de análisis, el objetivo declarado de los CSDT sería justo eso, buscar mayor capilaridad territorial y empoderamiento base. Capilaridad, o sea, llegar a todos lados, ¿no? Y empoderamiento base, darle poder a la gente de abajo. Exacto. Pero aquí surge la primera gran pregunta que plantean las fuentes. ¿Puede esta estructura formal, que viene diseñada desde arriba, desde la dirigencia nacional, lograr de verdad ese empoderamiento de la base? Buena pregunta. ¿O va a terminar pesando más la lógica del control, la maquinaria electoral, por encima de la participación real, genuina? Es una tensión central, me parece. Vale, esa tensión es importante tenerla en mente. Ahora, vayamos al cómo. ¿Cómo se supone que se forman estos 71,000 comités? Suena una chamba enorme. La convocatoria lo detalla bastante. Se basa en asambleas constitutivas, una en cada sección electoral del país. Las secciones que define el INE, esas. Esas mismas, las 71.541.
Y para poder hacer la asamblea y formar un comité en una sección, necesitan un mínimo de 5 personas. 5 protagonistas del cambio verdadero, como les llaman ellos a su militancia activa. Un momento, ¿solo 5? 5 personas como mínimo para una sección electoral completa. Hay secciones con miles y miles de votantes. Sí, 5 es el mínimo requerido. ¿Las fuentes dicen algo sobre eso? ¿Por qué tan pocos? ¿No podría ser, no sé, una estrategia para crearlos rápido, aunque no sean muy representativos al inicio? Es una observación interesante. Las fuentes no especulan sobre la intención detrás del número 5, pero sí señalan la velocidad como un factor clave. El calendario es muy apretado, entonces, claro, un umbral bajo facilita cumplir la meta numérica rápido. Ah, claro. Pero por otro lado, sí, abre la puerta a críticas sobre si un comité de 5 personas puede realmente representar o movilizar a toda una sección. La apuesta parece ser, primero la estructurar y luego ya veremos cómo se fortalece. Comprendido. ¿Y quién vigila estas asambleas? Mencionaste una figura clave. Sí, el Coordinador Operativo Territorial, el COT. Esta persona representa a la Comisión Nacional de Elecciones del partido, o sea, a la estructura central en cada asamblea. Su papel es validar el proceso. ¿Y qué se decide en esas asambleas? Los militantes que están ahí eligen a 2 personas para los cargos principales del comité, una presidencia y una secretaría ejecutiva. Estos cargos duran 3 años y los lineamientos dicen explícitamente que se debe buscar paridad de género. 3 años de mandato y paridad. Bueno, al menos en el papel suena estructurado, ¿no? ¿Y esto ya arrancó? Totalmente. Ya está en marcha. Según una de las fuentes noticiosas, las primeras asambleas calculan unas 6,000. Empezaron el 17 de agosto de 2025. 6,000 de golpe. Y el plan es seguir así, semanalmente, cubriendo secciones por estado, por municipio, hasta enero de 2026. Ahí se haría una validación formal de todos los comités que se logren formar. ¿Y después de enero, qué? ¿Empiezan a trabajar? A partir de febrero de 2026, se espera que estos más de 71,000 comités entren en operación permanente. Ya no solo constituirse, sino empezar con sus tareas. Los documentos también mencionan a unos 7,000 mentores o líderes, cuya función parece ser acompañar, dar seguimiento, para que la organización siga activa después de la fase inicial. La escala logística es, de verdad, apabullante. Estaba viendo el anexo de la convocatoria. Es una lista interminable de secciones electorales. Literalmente todo el país. Desde zonas urbanas muy densas, como Azcapotzalco aquí en Ciudad de México, o colonias en Guadalajara, Monterrey, hasta localidades rurales pequeñitas, remotas en Guerrero, Chihuahua, Oaxaca. Uf, sí. Organizar y validar asambleas en 71,541 puntos distintos. Los análisis que tenemos seguro señalan esto como un reto gigantesco, ¿verdad? Absolutamente. Es uno de los principales desafíos prácticos que identifican. La pura logística de convocar, realizar, supervisar, validar tantas asambleas en un plazo relativamente corto es monumental. Requiere una coordinación central muy eficiente, claro, pero también una capacidad de ejecución local enorme. Cualquier fallo en esa cadena pues puede generar problemas y cuestionamientos. Ya veremos eso. Tiene sentido. Ahora, más allá de la logística, ¿por qué ahora? ¿Por qué lanzar esta iniciativa tan profunda precisamente en este momento? ¿Cuál es el contexto? Aquí es donde entra el análisis histórico y crítico de las fuentes. Por ejemplo, el libro de Eduardo Cervantes, que es una crónica escrita desde dentro, pero crítica, ya señalaba debilidades importantes en la estructura de base de Morena antes de esto. Dedica un capítulo entero a lo que llama la reconstrucción de Morena. ¿Y qué dice esa crónica sobre cómo estaba la organización antes? Cervantes menciona muy claro cómo, después de la victoria de 2018, muchos comités de base, que habían sido clave para mover el voto, simplemente dejaron de funcionar. Se desactivaron. Vaya. Argumenta que se creó un vacío organizativo muy importante a nivel territorial. Una desconexión entre la dirigencia y la militancia de a pie. Estos SDTs podrían ser un intento de llenar ese vacío, de reconstruir esos puentes. Eso conecta con otros desafíos que Morena ha enfrentado ya como partido en el poder, ¿cierto? Recuerdo que los análisis académicos que tenemos también hablan de eso. Correcto. Uno de los análisis habla de las dificultades para la institucionalización del partido.
O sea, para pasar de ser un movimiento electoral exitoso a ser una organización política estable, coherente. Hemos visto conflictos internos muy públicos por la dirigencia nacional, ¿recuerdas? Eso dejó cicatrices. Sí, claro, las tensiones entre Polevsky y Ramírez Cuéllar, y luego la elección de Mario Delgado. Exacto. Esa elección del Delgado se resolvió con encuestas que ordenó el Tribunal Electoral, el TPJF. Cierto, eso fue polémico. Mucho. Buscaba destrabar el conflicto, sí, pero el método generó controversia. Las fuentes críticas señalan opacidad en cómo se hicieron esas encuestas, y más de fondo, dicen que vulneró la autonomía del partido. Señalan que los estatutos de Morena no contemplaban encuestas para elegir dirigentes, solo para candidatos, y que la intervención del tribunal violó la ley que garantiza la autoorganización interna. Entiendo. O sea que esas heridas internas y la percepción de una base desorganizada podrían ser el telón de fondo para esta reorganización masiva. Es una forma de consolidar el partido más allá de la figura de López Obrador, que además ya pidió licencia como militante. Podría interpretarse así. Es un intento de construir una estructura partidista más sólida, permanente, que no dependa solo del liderazgo carismático del presidente. Y aquí encaja también un concepto interesante que propone Javier Rosiles Salas en su análisis, la idea de Morena como un partido de ensamble multiterritorial. Partido de ensamble multiterritorial. Suena complicado. ¿Qué significa? Rosiles Salas lo describe como un tipo de partido más flexible que los tradicionales. En lugar de una jerarquía rígida, se basa en la suma, en el ensamble, de distintas estructuras y liderazgos locales, cada uno con sus propias lealtades, sus intereses, pero que se alinean con el proyecto nacional. Según este autor, a Morena le ha costado establecer dirigencias estatales estables y unificadas en muchos lados, justo porque coexisten estos grupos diversos, a veces con agendas, contrapuestas. Fascinante. Entonces, la gran pregunta que sale de ahí si lo aplicamos a los SDT es, ¿estos 71,000 comités lograrán unificar de verdad a todas esas bases diversas bajo una estructura nacional coherente? Ok. ¿O, al revés, terminarán siendo un reflejo, a nivel micro, de esas mismas tensiones y divisiones internas, que cada comité se convierte en un pequeño feudo de algún grupo local? Esa es exactamente la incógnita que plantean las fuentes. El diseño busca unificar, dar coherencia. Pero la realidad política interna de Morena, como la describen estos análisis, sugiere que el riesgo de fragmentación o de captura por grupos locales es muy real. Muy claro. Ahora, una vez que estos comités estén, digamos, funcionando, ¿cuáles son sus tareas? ¿Qué se espera que hagan en el día a día? Los lineamientos oficiales son bastante específicos. Podemos agruparlas en varias funciones clave. Primero, una función ideológica. Deben promover y difundir los valores, los principios, los programas de la Cuarta Transformación. La parte de convencer, digamos. Exacto. Segundo, una función formativa. Tienen que impulsar y coordinar actividades de formación política, organizar círculos de debate, de estudio. Para la militancia. Y más allá de lo ideológico y formativo. Sí, una función de representación. La presidencia de cada comité, la persona electa, podrá representarlo en instancias superiores del partido, como los consejos municipales o distritales, cuando lo marquen las convocatorias. Y cuarto, una función que se enfatiza muchísimo, la organización electoral. Promover el voto, organizar la defensa electoral antes, durante y después de cada elección. La maquinaria electoral, vaya. Y finalmente, tienen una obligación de informar, de rendir cuentas sobre sus actividades y avances a través de su cota asignado. Entonces, el énfasis parece claramente doble. Por un lado, construir una maquinaria electoral territorial muy potente, muy capilar, enfocada en mover y cuidar el voto hasta el último rincón. Sin duda. Pero por otro lado, también se insiste mucho en el fortalecimiento ideológico, en formar cuadros, militantes. Exacto. Y este segundo aspecto, el ideológico formativo, conecta directamente con un concepto que Eduardo Cervantes destaca en su libro como un pilar fundamental del proyecto de la 4T, la llamada revolución de las conciencias. La revolución de las conciencias. ¿Qué implica eso según Cervantes? Según él, la 4T no busca ser solo un cambio de gobierno o de políticas económicas.
Aspira a una transformación cultural más profunda, en los principios éticos, los valores morales, la forma en que la gente entiende la política, lo público. Un cambio de mentalidad, entonces. Un cambio de mentalidad colectiva, sí. Desde esta perspectiva, los CSDT, si funcionaran como dice el papel, podrían ser el vehículo principal para impulsar esa revolución desde abajo, célula por célula. Serían, en teoría, escuelas de esa nueva ética ciudadana. Una visión muy ambiciosa. Pero claro, de la teoría a la práctica, pues suele haber un trecho. Y un proyecto de esta magnitud seguro enfrenta problemas, críticas. ¿Qué dicen las fuentes sobre las dificultades que ya están surgiendo? Efectivamente, las críticas y los reportes de problemas no tardaron, especialmente después de las primeras jornadas de asambleas. Las fuentes que consultamos mencionan casos problemáticos en estados como Michoacán y Sonora, por ejemplo. Aunque se reportó alta participación inicial en algunos sitios, también surgieron denuncias de irregularidades. ¿Qué tipo de irregularidades? ¿Son problemas menores o algo más serio? Se habla de varias cosas, según reportan algunas noticias y colectivos críticos que citan los documentos. Por ejemplo, problemas al verificar las credenciales del INE de los asistentes, algo básico para asegurar que solo voten militantes registrados o los que se afilian válidamente. También denuncias más graves, boletas supuestamente premarcadas a favor de ciertos candidatos a dirigir los comités, quejas sobre acceso limitado a las urnas, falta de transparencia en el conteo. Vaya. Una fuente incluso mencionó reportes de puertas cerradas que impedían observar el proceso. Estas situaciones, lógicamente, generan dudas sobre la limpieza, la legitimidad democrática del proceso desde el inicio. Eso suena preocupante si el objetivo es el empoderamiento de la base. Y mencionaste antes críticas sobre la afiliación. ¿Puedes profundizar ahí? Sí, esta es una de las críticas más fuertes y recurrentes que recogen varias fuentes. Artículos de opinión, análisis internos de grupos críticos dentro de Morena, como el colectivo Unidad de las Izquierdas. La crítica se centra en la decisión que está en la convocatoria de permitir afiliarse a Morena el mismo día de la Asamblea Constitutiva. Y votar ahí mismo. Y votar inmediatamente para elegir a la presidencia y secretaría del comité. ¿Y por qué es tan polémico? La justificación oficial será facilitar la participación, ¿no? Imagino. Maximizar la participación, abrir las puertas para que más gente se sume fácil al proyecto. Pero los críticos internos alertan. Esa regla, en la práctica, abre una puerta enorme al viejo vicio del acarreo. Acarreo, esa palabra tan conocida en la política mexicana. Llevar gente para votar. Exacto. Movilizar contingentes de personas, a veces sin una convicción política profunda, o recién afiliadas para la ocasión, con el único fin de asegurar votos para un candidato o grupo específico. Y así ganar el control de la estructura del comité ese mismo día. Ah, claro. Los críticos temen que esto distorsione la voluntad de la militancia real y fomente el clientelismo, el intercambio de ese apoyo movilizado por promesas de favores, de beneficios futuros. Advierten que si esto predomina, los SDTs podrían nacer viciados, convertirse en simples máquinas electorales al servicio de grupos de interés, en lugar de espacios de debate y organización genuina. Es una crítica muy fuerte, porque apunta a que se repitan prácticas que Morena siempre criticó de otros partidos, ¿no? Los partidos tradicionales. Justo eso. Es una tensión muy clara, casi una contradicción. Por un lado, el ideal de un partido-movimiento basado en la convicción, en la revolución de las conciencias. Por otro, el pragmatismo de usar mecanismos que facilitan asegurar rápido el control territorial, aunque sea con métodos, cuestionables. Sí se ve la tensión. Y esa tensión no es nueva para Morena. Eduardo Cervantes en su libro ya advertía sobre este riesgo general para el partido, el peligro de que el crudo oportunismo y el pragmatismo descarnado de la política real terminen por degradar el proyecto original, su ética fundacional. Es la disyuntiva constante, dice él, entre el ser, lo que el partido es en la práctica, con sus vicios y contradicciones, y el deber ser, el ideal que proclama. Los CSDT parecen ser un nuevo campo de batalla para esa disputa interna. Entonces, sumando todo,
El desafío logístico monumental, el riesgo de que las viejas divisiones internas se repliquen ahora en 71.000 pedacitos, las dudas sobre transparencia, el fantasma del acarreo. El panorama de riesgos es considerable. Lo es, y las voces críticas internas lo subrayan. Un comentario recogido en una de las fuentes, de Mario Torres, pide explícitamente democracia interna y depuración, como condiciones necesarias para evitar estas desviaciones y la posible infiltración de intereses ajenos al proyecto original de la 4T. El riesgo fundamental que plantean estos colectivos críticos, y que se ve en los análisis, es: ¿a quién servirán realmente estos comités? ¿Serán herramientas para profundizar la transformación social que se dice buscar? ¿O terminarán siendo estructuras para consolidar el poder de grupos e individuos dentro del partido? Bien, hemos explorado a fondo los desafíos, las críticas que señalan las fuentes. Pero para ser justos, también debemos ver las oportunidades, la visión declarada. Si este proceso lograra superar esos obstáculos, si se hiciera de forma más ideal, ¿qué potencial positivo ven las fuentes? Las fuentes también recogen esa visión optimista, la del deber ser. Potencialmente, si los CSDT logran funcionar con democracia interna, con transparencia, podrían conseguir varios objetivos importantes. Primero, una mayor inclusión real de la militancia de base en las decisiones locales, en la vida diaria del partido. Podrían ser canales efectivos para que la voz de la gente común se escuche. Eso suena al ideal de mandar obedeciendo, ¿no? Que a veces se menciona. Podría ser una manifestación de eso, sí. Segundo, podrían fortalecer la estructura organizativa del partido de manera duradera. Crear una base sólida que vaya más allá de depender de una figura central o de liderazgos estatales que, como vimos, a veces son conflictivos. Más estabilidad interna, quizás. Y tercero, claro, desde una perspectiva pragmática, podrían convertirse en una maquinaria de movilización electoral muy eficaz, permanente, ayudando a consolidar el proyecto de la 4T en futuras elecciones y tal vez alcanzar esa meta ambiciosa de los 10 millones de afiliados que mencionamos al principio. Retomando la idea del partido movimiento, ¿cómo encajaría esta visión optimista? Y se implementaran genuinamente siguiendo principios democráticos, participativos, estos comités podrían ser un vehículo real para la democracia participativa. Un concepto que el propio Eduardo Cervantes destaca como prioritario para la 4T en sus escritos. Él habla de la necesidad de transferir capacidad de propuesta, de decisión, a la sociedad organizada. Los CSDT podrían ser esa estructura de base para organizar a la gente, desarrollar la conciencia política crítica y asegurar que la transformación no sea solo una obra de gobierno impuesta de arriba a abajo, sino un proceso construido colectivamente. Entiendo. ¿Serían como la correa de transmisión entre el proyecto nacional y la realidad local? En ambos sentidos. En teoría sí, pero como se desprende de todos los análisis que hemos revisado, el éxito o fracaso de esta iniciativa gigantesca dependerá crucialmente de las decisiones que se tomen en la práctica, día a día, en cada una de esas 71,000 asambleas y comités. ¿Qué se va a priorizar realmente? ¿La organización genuina? ¿La formación política profunda? ¿La deliberación abierta? ¿La transparencia a toda costa? ¿O va a predominar el control pragmático desde arriba, la lógica de la maquinaria electoral eficiente, pero quizá clientelar, y resolver los conflictos internos con imposición o acuerdos cupulares que luego bajan a la base? La implementación concreta será la clave, entonces. Sin duda. Ahí se verá hacia dónde se inclina la balanza en los próximos meses. Entonces, para ir cerrando nuestra exploración de hoy, estamos ante una iniciativa de dimensiones históricas para un partido político en México. La creación planificada, simultánea, de más de 71,000 comités de base de Morena, uno por cada sección electoral del país. Hemos desgranado el cómo se forman, con estas asambleas constitutivas, sus reglas, figuras clave como el COT. Hemos analizado el porqué, conectándolo con debilidades previas en la base, conflictos internos pasados, la necesidad de consolidar el partido más allá de liderazgos individuales, buscando quizá ese ideal de partido-movimiento o esa realidad de partido de ensamble. Y detallamos los objetivos declarados: fortalecer la militancia, impulsar la formación política con la idea de la revolución de las conciencias
Y muy claramente, construir una potente maquinaria electoral territorial. Pero también, y esto es fundamental según las fuentes, hemos puesto sobre la mesa las serias preocupaciones, los riesgos que emergen desde el arranque, dudas sobre transparencia y limpieza democrática en las primeras asambleas. La crítica fuerte sobre cómo la regla de afiliación el mismo día podría abrir la puerta al acarreo, al clientelismo, replicando viejos vicios. Y el temor, expresado por voces internas y analistas, de que estos comités, en lugar de empoderar a la base, terminen siendo estructuras de control vertical, al servicio de intereses particulares o de grupo. Todo esto nos deja con una pregunta flotando, ¿no? Una reflexión final que sale directo de la tensión que vimos en todas las fuentes. ¿Puede una estructura tan masiva, tan estandarizada, planificada desde la cúpula nacional, como parecen ser estos CSDTs, coexistir y realmente nutrir el espíritu de movimiento popular, espontáneo de base, ese espíritu grassroots, que originalmente impulsó a Morena y que sigue siendo parte de su identidad declarada? O, planteado de otra forma, es esta megaestructura, con todos sus riesgos, quizá la fase inevitable, necesaria, de institucionalización que requiere cualquier proyecto político que aspira a consolidarse a largo plazo. Es el precio a pagar para darle permanencia a una costa de arriesgarse a replicar algunas prácticas del pasado que tanto se criticaron. Es la gran pregunta. Eduardo Cervantes, en su análisis crítico, nos recuerda algo importante. Las grandes transformaciones en la historia de México, independencia, reforma, revolución, han tenido desenlaces complejos, a menudo contradictorios, a veces incluso trágicos. Él subraya la importancia vital de mantener siempre encendida la llama de la crítica y sobre todo de la autocrítica, como único antídoto para evitar desviaciones del proyecto original. Crítica y autocrítica. La respuesta a si estos 71,000 comités serán finalmente un motor genuino de transformación democrática desde abajo, o si se convertirán en otra cosa, bueno, esa respuesta se irá construyendo en la realidad concreta, en los próximos meses y años, en cada una de esas miles de secciones electorales. Será algo que habrá que observar muy, muy de cerca.